Hola, ¿cómo están? Soy Iván Sánchez Nájera, soy su maestro de formación cívica y ética. Espero verlos pronto. Lamentablemente la pandemia no nos lo ha permitido y tenemos que hacerlo así, a la distancia. Aprovecho para pedirles que se cuiden, que le digan a sus familiares que se cuiden, que se prevengan porque la situación no es fácil. Hay muchos contagios y hay personas que están muy confiadas. Antes que otra cosa, quiero felicitarlos por haber podido entrar a Classroom, por tener sus trabajos. Hay grupos a los que se les ha dificultado y afortunadamente la mayoría de ustedes ya pudieron acceder. Ojalá que pronto sean todos para que tengamos clases más interactivas y podamos convivir aunque sea a la distancia. En estos trabajos que hicieron fue su examen de diagnóstico. Les comento que la mayoría tuvo calificaciones entre 6 y 7.5. Tu calificación ya la conoces. No es de preocuparse que esté mal, que sea bajo. Lo importante es que ahora ya sé qué conocimientos o qué aprendizajes hace falta reforzar y en eso me voy a basar. En este sentido es el video de hoy porque dentro de todos los temas que traía el examen de diagnóstico, los de mayor problema o menor aprendizaje tienen que ver con tres cosas muy puntuales: igualdad, equidad y discriminación positiva. Se los voy a explicar muy brevemente. Hay un dicho que dice: la vida es una tómbola. Quizá lo hayan escuchado. Básicamente de lo que se trata o lo que dice es que mucho de cómo vivimos, mucho de nuestras circunstancias se deben al azar o a la suerte. Dónde nacemos, quiénes son nuestra familia, si podemos tener ambos papás, si vivimos con nuestros abuelos, si tenemos hermanos. Son cosas que ustedes no han decidido, que más bien se deben a la suerte. Y pues bueno, mucho de esto de la vida, por eso dicen, es una tómbola. Incluso si nacieron hombres o mujeres, las condiciones sociales y económicas que tienen, el que haya nacido en la barranca, en las huertas, o quien haya nacido en villas, quien vive en bosques, son cosas que no han elegido, que se deben a la suerte, digamos, a otras circunstancias que a ustedes no les tocó influir y por lo tanto para ustedes es suerte. Incluso el que tengan el derecho a la educación o la oportunidad de tomar una clase, aunque sea a la distancia. Independientemente de todas estas diferencias tan grandes que se deben al azar, todos tenemos los mismos derechos. Hayas nacido donde hayas nacido, tienes derecho a la educación, a la salud, a la identidad. Esto se llama igualdad. El primer concepto que deben grabarse muy bien. Igualdad es que todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades ante la ley. O lo que conocemos en un lenguaje muy común, darnos el mismo trato a todas las personas. Y esto suena muy bonito, de hecho lo es. Hubo tiempos en los que la humanidad no creía que todas las personas fuéramos iguales o tuviéramos los mismos derechos. Hubo momentos donde se creía que había personas más valiosas que otras. Por ejemplo, se permitía la esclavitud. Y ahora es un gran avance que todos seamos iguales ante la ley. Pero aún así no es lo mejor, o hay situaciones en las que es necesario hacer diferencias. Pensemos en estas diferencias del azar que comenzaba diciéndote, por ejemplo, dónde nacimos. A veces son tan grandes las diferencias entre quienes tienen la oportunidad educativa, quienes tienen la oportunidad de trabajo, que es necesario que el gobierno o la sociedad nos traten de manera distinta. Para dejarlo más claro, te voy a poner un ejemplo. Dos familias. Piensa en una familia que tiene un trabajo estable, bien remunerado, viven económicamente bien. Y otra familia que por el contrario no ha tenido trabajo estable, que quizá perdieron su trabajo por crisis económicas, que tienen empleos temporales y que día a día están batallando para llevar lo más necesario a sus casas. Pensemos que ambas familias tienen 3 hijos. Ahora imagínate que el gobierno tiene la oportunidad de entregarles un crédito con intereses muy preferenciales a una de estas familias. ¿Cuál es más justo o qué familia es más justo que se lleve este crédito? Si nosotros pensamos en una igualdad a secas, vamos a decir, pues el que se rife ese crédito o que
pues se lo lleve la primera persona que llega. Es decir, vamos a decir que ambas familias tienen el mismo derecho. Y sí es cierto, pero si pensamos en los hijos y en sus necesidades, diríamos que la familia que más lo necesita es la que tiene la preferencia a recibir este beneficio. Es decir, que lo más justo es que se le dé a la familia más necesitada, por la sencilla razón de que la otra familia, al tener un trabajo estable, puede acceder a esta vivienda sin necesidad de una ayuda especial. Esto es nuestro segundo concepto de hoy. Esto es la equidad. A veces hay que tratar de manera diferenciada a las personas para garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades. El trato igual es tratar de la misma manera, dar las mismas oportunidades, pero a veces las diferencias son tan grandes que hay que hacer diferencias, hay que hacer tratos especiales para que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades, apoyar a los que más lo necesitan. Un último ejemplo para que quede muy claro esto. Imagínate la sala de emergencias de un hospital y a un paciente que lleva 1 hora esperando a que lo atiendan. Es algo común. Ya va a pasar, ya por fin le tocó su turno y en ese momento lo detienen y le dicen no, va a pasar otro paciente antes que tú. Es un paciente que acaba de llegar, pero es un paciente que quizá tiene amputado un brazo, un golpe muy fuerte en la cabeza, que tiene peligro de perder la vida. ¿Es justo que se haga esa diferencia? Claro que sí, porque la otra persona a lo mejor se siente mal, pero puede esperar un poco más. El último paciente, a pesar de que acaba de llegar, está en peligro su vida y por lo tanto lo mejor, lo más justo es que se le atienda primero. Este es un trato equitativo y a veces implica hacer diferencias. La igualdad debe buscarse, pero debemos tener muy claro que la equidad consiste en dar las mismas oportunidades y por lo tanto a veces hay que hacer tratos diferentes, incluso discriminar a una persona, en este caso el turno, para buscar un mejor sentido de justicia. Esto es lo que se llama discriminación positiva. ¿Sale? Estos 3 conceptos no estaban claros cuando contestaron su examen de diagnóstico. Espero que esta plática les haya ayudado y van a tener una actividad en Classroom en donde esto lo van a poder relacionar con una lectura muy sencilla del libro de texto para que quede más claro. ¿Sale? Mucho gusto en saludarlos, espero que estén muy bien y los veré muy pronto.